Familia, muy buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con nuestro curso de crecimiento y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Es para nosotros un honor poder compartir el Evangelio de Cristo para enseñar, para poder formar gente entrenada para el reino, ¿verdad? Y bueno, seguimos hoy, vamos a empezar con un nuevo tema que se llama el carácter. El carácter, bueno, pero vamos a continuar con eso. ¿Qué es el carácter? Y bueno, vamos a empezar a leer aquí. Dice, ¿qué es el carácter? Y hablando de una forma sencilla, es el conjunto de cualidades o rasgos que hacen a una persona. Y luego dice, el centro de su ser, el corazón de lo que es la persona. Reputación es la opinión que todos tienen de usted. Carácter es lo que usted realmente es. Así lo define aquí el curso. Y quiero hacer una diferencia nada más para no confundir, porque hay otra cosa que se llama temperamentos. Y los temperamentos nada tienen que ver con el carácter. El temperamento es algo con que se nace. ¿Y cuáles son los 4 temperamentos del ser humano? Bueno, pues es el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Y pues para la gente que es más culta, como usted, quiero darle una definición precisamente de lo que es el curso, lo que es el carácter y lo que es un temperamento. Y dice, el temperamento es la materia prima, es decir, colérico, flemático y todo eso, sobre el cual se moldea el carácter y la personalidad de una persona. Es innato, inmodificable, es decir, el temperamento son los que usted y yo nacemos, es con lo que Dios nos da para nacer, y eso no se cambia, que quede claro. Mientras que el carácter es el resultado de actuar sobre los temperamentos mediante la inspiración, con el entorno y las personas que nos rodean, nuestra formación como familia y mediante educaciones bíblicas, es decir, según el lugar donde nos creamos, ahí se nos hace un carácter. Pero los temperamentos ahí están, esos no cambian, esos no varían. Pero el carácter sí varía, depende de la formación, problemas cotidianos, usted ya sabe todo eso. Y esa es la diferencia entre un temperamento y el carácter. Y el carácter sí se puede modificar. Lo que no se puede modificar son los temperamentos. Y vamos a seguir. La importancia del carácter. En 1 Samuel 16, versículo 7 dice, y el Señor respondió a Samuel. Aquí ya está entrando el curso con el primer rey de Israel, llamado Saúl. Este hombre fue un hombre que no escogió Dios, sino el pueblo. Lo escogió, el pueblo empezó a decir, ponnos rey, ponnos rey, y ponnos rey, y ponnos rey, y empezaron a ponerse en una posición donde Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? Les voy a dar un rey porque están muele y muele. Y aquí habla precisamente de quién es Saúl. Entonces, en 1 Samuel 16:7 dice, y el Señor respondió a Samuel, dice, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dice, pero el Señor mira el corazón. Y ahorita vamos a más adelante entrar precisamente en lo que es las características del rey Saúl. Entonces, Saúl era un hombre muy alto y muy atractivo, según aquí la historia. Era un hombre que impresionaba por su buena apariencia. Y Samuel pues dijo, pues es seguramente, ¿verdad? Y Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se pareciera a Saúl también, para ser el siguiente rey de Israel, pero Dios le advirtió que no juzgara solo por las apariencias. Y total, empieza a hablar aquí la historia sobre lo que es el rey Saúl. Pero yo quiero darle unos rasgos de cómo Samuel se impresionó con la estatura y con el parecer de un hombre. ¿Y qué es lo que Dios le enseñó? Entonces, en 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, es decir, este es el rey Saúl, el cual se llamaba Cis,
hijo de Abel, hijo de Seor, hijo de Borat, hijo de Afeía, hijo de Benjamita, el cual tenía un hijo que se llamaba Saúl. Es decir, este cuate Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entonces fue con la finta Samuel. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso impresionó mucho a Samuel y pensó que ese era el rey que había escogido o que habían puesto y que no se habían equivocado. Pero Dios dijo, oye, no te vayas con lo que ves, porque yo lo que miro es el corazón. Esa es una buena enseñanza de esto. Y vamos a ver algunas características de la vida de Saúl. Aquí Saúl, quiero darle en 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, algunos tips de él nada más. Vamos a ver algunos tips de él. Dice, luego bajarás, es decir, ya Samuel le da unas instrucciones a Saúl qué hacer, y vas a ir a tal lado, y se perdieron unas asnas, unos burros, vamos, vas a ir a buscarlos, y todo eso ustedes saben la historia, pero quédale unos puntos estratégicos de la vida de Saúl. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces yo descenderé yo a ti para ofrecer holocausto, y sacrificar ofrendas de paz. Y le dice Samuel a Saúl, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Es decir, después de que lo unge y todo lo que usted quiere y mande, le dice unas instrucciones precisas. Espérame 7 días, no hagas nada hasta que yo llegue. Esa fue la instrucción que le dio Samuel a Saúl. Y bueno, luego el capítulo mismo 10, versículo 25 al 27, dice, y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió a Samuel y a todo el pueblo y a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, a Gaba, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Pero Saúl le hizo al loco, es decir, se disimuló. Dijo así, arrieros somos y en el camino andamos. Bueno, no dijo eso, pero yo me lo imagino. Y luego sigue adelante la historia de Samuel. En el capítulo 13, viene el versículo 8, y quiero leerle lo que pasó con esos 7 días que había dicho Samuel. Y dice el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, es decir, Saúl, había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desesperaba. Ya estaba bien desesperado, ya estaba deshartándose, ya se estaba yendo porque no llegaba Samuel para hacer el sacrificio, y ya Saúl estaba muy preocupado porque dice, oye, pues ya el pueblo se me está yendo, mis soldados, la gente, ¿qué vamos a hacer? Y así estaba ahorita en ese momento tenso Saúl. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, tomó algo que él no tenía que hacer. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, oye, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo que tú dijiste, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no le he implorado favor al Señor. Y me esforcé pues y ofrecí holocausto. Fíjese nada más aquí. Saúl no podía ofrecer ningún sacrificio al Señor. Le correspondía al profeta, a Samuel. Pero este hombre se le hizo fácil. Dice, no, yo también lo puedo hacer, porque ya la veo difícil, yo me voy a aventar. Según él, muy bueno. Pero miren lo que pasa en la historia. Por eso estoy hablando de esta historia, de las características del carácter de Saúl. De eso estamos hablando, del carácter. Dice Saúl, entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea el príncipe sobre
su pueblo. Dice, y por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Es decir, si Saúl hubiera esperado, hubiera tenido la paciencia y confiado en un profeta, que era un profeta reconocido en ese tiempo, y él locamente, haciendo cosas que no debía de hacer, no se sometió al consejo de Samuel, ni siquiera tuvo en ordenanza, ni siquiera le importó la palabra de Dios. Y miren la causa, esto fue el segundo año apenas de Saúl. Entonces ahí vemos un hombre con un carácter muy difícil, que se arroja aventado, que quiere hacer las cosas a topatoro y le importa lo que pase, la cosa es hacerlas, y al cabo yo me vi justificándose, y no podemos hacer eso. A cada quien le corresponde las cosas que hacer, según su nivel eclesiástico que Dios ha levantado a cada persona. Bien. Y seguimos la historia aquí, y en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 23, miren lo que dice el Señor. Déjenme llegar al versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Sí, aquí Saúl se rebeló. Y Dios dice, la rebelión es un pecado como de adivinación, es decir, de brujería. Órale. Aguas. Bueno, dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Es un hombre, ahí ves el carácter que no le importa más que hacer lo que él piensa que está bien, y eso se llama rebelión. Y por tal causa, Dios se deshizo de Saúl. Entonces la rebelión en la palabra es como idolatría, como adoración a los ídolos, una abominación al Señor. Eso es lo que dice Deuteronomio 28. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. O 18, más bien, perdón. Ok. Aquí vemos el carácter de Saúl. Y entonces la Escritura dice que ya Dios había levantado otro varón, que ya había puesto sus ojos en él, Dios. Y vamos a continuar ahora la historia de David. Y vamos a ver aquí en Primera de Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 17, lo siguiente. Y dijo así Isaí a David. Isaí era el papá de David, ya cuando le echaron el ojo. Dijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000, y mira a tus hermanos que están buenos y toma prenda de ellos. Ellos ya estaban con Saúl, ahí como guerreros, contra los filisteos, y David era un pastor de ovejas, apenas era el más pequeño de la familia, y el papá le dice, oye, ve, lleva todos estos presentes allá con tus hermanos, y dale al jefe de la guardia, llévale unos quesitos bien sabrosos, saltierra, bien sabrosos de aquí, de Israel, para que los prueben, y chécate que tus hermanos estén bien. Esa es la historia parafraseándole. Luego dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, es decir, David buscó a alguien que cuidara las ovejas. Hay que levantar ahí las orejitas, hay que cuidar siempre las ovejas, nunca hay que dejarlas solas, porque vienen lobos rapaces y se las llevan. Y dice, y dejando a alguien al cuidado de sus ovejas, se fue con su carga como Isaí, como el papá le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es decir, ya aquí David estaba llegando donde estaban los filisteos contra Saúl. Y en el versículo 31 del mismo capítulo vienen los siguientes versículos que quiero leerle. Dice lo siguiente, 31 al 37. Déjame llegar aquí. 31 al 27. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, porque David ya empezaron a enfrentar a Goliat, salió Goliat ahí, y empezó toda la cosa, y entonces aquí dice, y David dijo, oye, ¿quién es este incircunciso que se levanta contra el Señor? ¿Pero por qué lo dejan así? Y entonces
Eso dio David esas voces, y entonces en el 31 dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, de este hombre ya, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, es decir, que se fueran contra la vida de David, dice, fíjate como dice aquí, yo lo hería y lo mataba lo mataba de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como el ejército de Dios viviente. Ha provocado al Dios viviente. Y total, el carácter de David era diferente al de Saúl. David trajo un ardor sobre su corazón, una ira de decir, ¿cómo es posible que estén blasfemando contra el Dios de Israel? Ahí ves el carácter de un joven diferente. Y este hombre se levanta, y bueno, ustedes ya saben la historia, lo que hizo David con Goliat. Y luego más adelante, fíjese, en segunda de Samuel, capítulo 11, estamos viendo rápidamente el carácter de David. El carácter de David también tuvo sus altibajos, porque aquí en el capítulo 11, quiero leérselo, porque estamos viendo puntos nada más así puntos nada más de lo que es David. Dice que aquí David y Betsabé. Usted ya sabe la historia de David y Betsabé. Ese día David no fue a la batalla, estaba pasándose ahí en su terraza y vio una mujer y la trajo, la sedujo y bueno, ya sabe, mandó matar al esposo, a Urías, y total se quedó con la señora y bueno, entonces ya sabe esa historia. Pero también vemos cómo David tenía sus problemas como hombre. Dice que David alcanzó grandes triunfos en materia de liderazgo, pero también, dice, tuvo debilidades como esta que tuvo con Betsabé. Entonces, en 2 Samuel capítulo 12, llega un profeta llamado Natán. Y vamos a ver rápido la historia. Muy rápido, son puntos importantes para ver el carácter de David. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres, si Natán le estaba diciendo a David, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que le había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como su hija. Y vino uno del camino, hombre rico, y éste no quiso tomar por sí ovejas de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido de él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar por la cordera por cuantos tantos hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán, versículo 7, tú eres aquel hombre, David, hablando de Betsabé. Entonces vemos una historia aquí donde David, en el tiempo de David, en el Antiguo Testamento, por una causa de este nivel, tenía que ser apedreado, sacado del pueblo y apedreado por la gente del pueblo. Ese era el pecado que tenía que pagar David por haber matado, asesinado a un hombre y metiéndose con una mujer casada. Ese era el pago, asesinarlo, matarlo a pedradas. Entonces, vemos el carácter de David, un hombre con un liderazgo impresionante, pero también con habilidades. Y yo quiero tocar algo que a mí me impresionó tanto,
Porque imagínate David siendo David como el corazón de Dios, así dice la Biblia, conforme a mi corazón. Pero era un hombre que tenía debilidades. No hay hombre perfecto en la tierra, mis amados, ni mujer tampoco perfecta en la tierra. Sí, pero tenía esas debilidades. Pero algo que hizo David me encantó. Y quiero compartirle el Salmo 51, si me quiere acompañar allá, por favor. En el Salmo 51, y aquí sí me voy a meter un ratito porque de veras vale la pena ver este Salmo. Me gusta mucho. Lo estuve leyendo varias veces y quiero compartírselo porque es algo que a todos nos ha servido en un momento dado de nuestra vida. Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo 51, versículo 1. Dice lo siguiente. Aquí ya se había metido David con Betsabé, pero el carácter de David era este. Dice aquí, es Salmo 51, se lo voy a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, empieza a clamar David a Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A ver. ¿Cómo David estaba clamando a un Dios diciéndole quién era Dios? ¿Cómo? Si a mí yo lo que entiendo de esto, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy seguro que David tenía una relación más fuerte con el Señor. Porque para que un hombre, sacando este salmo, después de haber pecado gravemente, de estar su vida en juego delante del pueblo de Israel, y dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. ¿Cómo sabía David que Dios era misericordioso? Pues seguramente leía el Pentateuco, lo más seguro estaba viendo todo lo que Moisés escribió, se lo sabía, y aparte seguramente estaba orando. Usted sabe que David era un adorador, seguramente tuvo un encuentro con Dios, algo padrísimo, pero es increíble cómo conocía a Dios. Y luego dice, y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Era un hombre que se estaba arrepintiendo con todo su corazón, y eso habla de carácter. Seguimos. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Wow. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, David no estaba diciendo, pequé contra el pueblo, pequé contra esto. No. David sabía que le había fallado al Señor. Sabía que había roto la ley de Moisés, se había apartado, había sido desobediente de la palabra de Dios. Eso reconoció David. Ese es un hombre de carácter que reconoce su condición. Por eso estamos hablando del carácter. Yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esto, ¿qué hubiera hecho Saúl si en lugar de David hubiera sido Saúl? Así como estaba confrontando y cómo desobedeció a Samuel, estoy seguro que lo hubiera hecho al loco. Ni cuenta se da Samuel. Pero hay un versículo en el libro de Números 32:23 que dice que cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, ese pecado nos alcanza. Tarde o temprano sale a la luz. Entonces me puse a pensar el carácter de Saúl y el carácter de David. Y Dios por eso escogió a David, porque como le dijo a Samuel, oye, yo no veo la apariencia del hombre, yo veo el corazón. Y David era un hombre que tenía un corazón conforme al Señor. Entonces aquí dice, contra ti he pecado. Reconoció David inmediatamente que le había fallado al Señor. Y luego dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Híjole, sabía que lo estaba observando, como a ti y a mí lo hace Dios el día de hoy. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Fíjense qué declaración. Dios es justo. Dios es justo. Mire, con lo que pasó a David, Dios, ahorita vamos a ver, lo perdonó, usted ya sabe la historia, pero trajo consecuencias su pecado. Dijo, el mismo Natán le dijo, no se apartará espada
de tu casa. Y así fue. Dios es justo en sus juicios. Es justo. Por eso, cuando la regamos, este es Salmo 51, son los salmos que tenemos que correr inmediatamente y recitarlo al Señor con todo un corazón. Pero vamos a continuar porque está muy hermoso este salmo. Para que sea reconocido justo en tu palabra, para que la gente diga, Dios es justo. Cometí un error, ok, Dios es justo, Señor, pues tengo que pagar las consecuencias por ese error. Esa es la justicia de Dios también. A pesar de que ser misericordioso y piadoso, como estamos leyendo. Y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué declaración de este hombre después de lo que hizo? Bueno, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo quiero hacer una aclaración aquí porque mucha gente a veces ha habido corrientes por ahí de que no es que mi mamá estaba en fornicación y por eso nací yo. No está hablando sobre eso. Está hablando del pecado de Adán y Eva, del pecado de desobediencia, de todo el pecado original. No está hablando de que si la mamá, el papá falló aquí. Porque mucha gente se ha agarrado de eso. Pues yo me pido perdón por mi mamá. No se trata de eso. Se trata del pecado original, de nuestra condición adámica. De eso está hablando este versículo. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué declaración de David? Deja repetírtelo. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Nosotros, amados, no podemos engañar al Señor. Por eso el carácter de una persona se refleja en lo que nosotros reconocemos si es que hemos cometido un error, una situación grave. Reconocer, porque fíjate, Dios ama la verdad en lo íntimo. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a la pastora, podemos engañar a todo el mundo, pero el Señor no. Dios ama la verdad en lo íntimo. Que nosotros podamos derramar nuestro corazón a Él en lo íntimo. Señor, la regué, perdóname, como lo está haciendo este hombre. ¡Qué verdades! Y qué compasión del Padre sobre alguien que estaba a la muerte sobre él, por ley. Bien, y dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sí, reconoció que la regó. Pero en lo secreto, Jeremías dice, si has estado en mí en lo secreto, yo te hubiera revelado. Sí, cuando estamos metidos con Dios, orando, buscándole a Él con todo nuestro corazón. Ahí reconoció que la regó David. Y luego dice, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo es como si fuera un sintetizante. Haga de cuenta es eso. Es agua con sal que estaban limpiando. Ese es un hisopo. Y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Le estaba clamando al Señor, por favor, perdóname, límpiame de todo esto, Señor, porque la regué. Y luego fíjate el versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente, crea en mí un corazón limpio. Híjole, mano. Después de haber reconocido su error tan grave, dice, Señor, crea en mí un corazón limpio. Estas son personas con carácter, que reconocen su pecado y su verdad con el Señor. De esto está hablando el carácter. Por eso quería tocar este tema. Y luego dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Wow. Esta es otra plática. Renovar un espíritu es otra onda. Un día a ver si Dios me permite darle lo que es renovar un espíritu. Pero el espíritu estaba inmoralmente mal. Y aparte con un asesinato sobre su vida. Derramando sangre inocente, aparte de eso. Y dice, crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Luego dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué intimidad de David?
¿Cómo sabía David todo esto? Y no estaba el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos ahorita, pero venía sobre él. Y luego dice, y vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y me voy a brincar un poquito porque dice entonces esto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego fíjese cómo dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Qué bien conocía David a Dios. Prácticamente le torció la mano. Fíjate lo que dice. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Es decir, reconoció David, estaba humillado, estaba en el suelo, tirado de rodillas como hacían, o en el suelo totalmente reconociendo su pecado, su error gravísimo. Y fíjate cómo le dice, Señor, yo sé que lo que te más importa a ti no es un sacrificio de holocausto ahorita, sino es un espíritu quebrantado en mí. Un corazón reconociendo su pecado, reconociendo su condición de pecador. Dice, y luego dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Dios. Esta es la condición para cuando cometemos un error. Y habla del carácter también tuyo y mío. De eso está hablando esto, del carácter. Por eso quise darle un poquito de introducción en cuanto a la vida de Saúl y la vida de David. Bien, continúo. Cuando Dios busca un líder, se fija en su carácter, en lugar de enfatizar en su capacidad. A él no le importan cuántos idiomas hables, o cuántos logros académicos tengas, o qué grandes talentos naturales tienes, o si tienes mucho carisma. Eso para Dios hay para el otro. Dios busca entre las multitudes a personas con un corazón puro para utilizarlas y bendecirlas. Y voy a terminar con esta escritura. Segunda de Crónicos 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Así vio en David eso. Vio en David un corazón como el de Él. Si yo no puedo entender eso todavía, con todo lo que pasó con David, porque la regó muchas veces. Pero en este caso con Betsabé fue gravísimo. Pues Dios lo perdonó y se salvó de haber sido apedreado. Todo porque David le dijo, nada más y nada más esto. Señor, los sacrificios que tú quieres es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Sí, le torció la mano al Señor, ni modo, aquí se la ganó. Imagínate. Bueno, tú y yo tenemos ahora un camino mejor que habla Hebreos. A Cristo, al sumo sacerdote, que pagó nuestros pecados en la cruz por ti y por mí. Y yo te animo, hermano, hermana que estás en Cristo, o si usted es una persona que está escuchando este programa, yo le invito a que se pueda poner a cuentas con Dios y tome este Salmo 51 y léalo. Y si usted ha cometido situaciones graves que dice, hijo, es que no creo que Dios me perdone por lo que yo hice, por supuesto que sí. Si a David lo perdonó por un asesinato y por un adulterio, ¿cómo que no va a perdonarlo a usted? Y yo le sugiero que lea y se ponga cuentas a Dios. Porque acuérdese que Dios lo que está buscando es un corazón sincero para el Señor. Porque Él ama la verdad en la intimidad. Y usted búsquela ahí en su intimidad. Y confiésele a Él sus pecados. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Y limpiarnos con su sangre preciosa de toda maldad. Pues gracias, mis queridos amados. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Continuamos con el carácter, que está bueno. Y que Dios me lo bendiga y que pase muy buenas